Bien, buenas tardes a todos ustedes que nos están viendo. Gracias nuevamente a la invitación por parte de CREA, por parte de Everardo Ortiz e Ileana Becerra, a esta segunda parte de este tema que es negocios y pandemia. ¿Cómo cambiaron las cosas y cómo puedo adaptarme? Estuvimos viendo en aquella primera parte los consejos, algunos tips que te di acerca de cómo pudieras tú adaptarte a esta parte de cómo cambiaron los negocios, y el día de hoy vamos a poner en práctica todo eso que hablamos, toda la información que estuvimos viendo en esa primera sesión. Esta tarde pues nos corresponde tener un invitado con el cual vamos a estar platicando acerca de todas estas preguntas que yo te hacía para poner en práctica o aterrizar la teoría que estuvimos viendo en la sesión anterior. Quiero darle la bienvenida a este dueño de negocio, emprendedor y aparte amigo mío, ex compañero de trabajo también, ¿por qué no decirlo? Alonso Ibarra, que me está acompañando en esta ocasión para poder enseñarte incluso sus productos, lo que él está haciendo, cómo lo está haciendo, pero sobre todo ver estos consejos que yo te di en la aplicación real de cómo él pudiera implementarlos para su negocio, para el emprendimiento que él está llevando a cabo en este momento, y sobre todo para que tú tomes ideas y lo puedas aplicar a tu propio negocio. Así es que Alonso Ibarra, bienvenido, muchísimas gracias por compartir este tema conmigo para que los que puedan estar viendo este video pues también puedan adquirir algunas ideas de lo que tú estás haciendo y sobre todo de lo que vimos en la sesión anterior. Gracias, Miguel, por la invitación que me acabas de dar. Y sí, cierto, tanto tiempo de conocernos y ahora pues nos toca esta parte de mi vida que nunca imaginé tener un negocio propio. Como tú sabrás, pues, somos comunicólogos los dos. Así y nos dedicamos a otro tipo de cosas, sobre todo el contacto con el público y situaciones así, que es otro tema para otra situación. Y ahorita claro, pues tenemos este negocio que yo no lo inicié solo, lo inicié con una socia que es Dulce Rodríguez, que ella fue nuestra idea de cómo implementar este negocio que ahorita vamos a ir hablando poco a poco en los que dices ahorita de glosas que acabas de dar, de lo que es un plan de negocio, y parece ser que lleve a cabo las 4 o 5 que diste ahí, sin querer queriendo, y ahorita vamos a ir viendo poco a poco para ver si no me equivoqué en alguna, ¿no? Sí, claro que sí, ¿no? Y sobre todo la parte que dices, ¿no? Esta de que incluso que es una parte que me parece muy interesante de lo que platicas tú, cómo incluso esta pandemia, esta cuarentena puso o desarrolló en nosotros, puso ese reto, eso es de lo que quiero comentar, es decir, que nos pone retos, que en este caso para ti fue el crear este negocio, emprender, obviamente para un público quizá que ni siquiera tú en algún momento de tu vida pudiste imaginarlo, ¿no? Entonces, esto es precisamente una de las cosas que provocan estos cambios y por eso es el tema de adaptarse, ¿no? ¿Cómo me adapto a estos cambios y qué es lo que tengo que hacer? Que en este caso yo veo que tu negocio tiene mucho que ver, yo porque te conozco, te lo digo, tiene mucho que ver con lo que a ti te gusta, ¿no? También, sí, con lo que incluso tú has desarrollado durante tu vida, el hecho de ver por aquí, por ejemplo, personajes pueden ser de caricaturas, pero estamos hablando de videojuegos, incluso por ahí veo también que tienes de grupos musicales, y que ha sido parte de lo que tú has hecho durante tu vida, ¿no? Exactamente. Ahorita que mencionabas la parte esta de que hemos compartido, incluso fuimos colegas, somos colegas y fuimos compañeros de trabajo en la radio, en la radio incluso como docentes. Pero que al final del día esto no tiene nada que ver con el hecho de lo que ahora tú estás emprendiendo, y me refiero en el sentido de cómo estás desarrollando el negocio. Claro está que estás desarrollando habilidades, como tú lo dijiste ahorita, de comunicólogo, que es el hecho del contacto con la gente, el hecho de hablar, de no tenerle miedo a este proceso, ¿no? Que puede ser el proceso de compra-venta, pero que obviamente te lleva a desarrollar estas habilidades como emprendedor, ¿no? Exactamente. Entonces, muy interesante esta parte del desarrollo de negocios, de emprender, y que obviamente nos obliga a adaptarnos, ¿no? Y que de eso es de lo que precisamente vamos a hablar. Y bueno, yo comentaba en la sesión anterior, en la sesión que seguramente tú miraste, los que están detrás de todos sus monitores,
pudimos analizar lo primero que fue un plan para organizar lo que son los recursos y gastos. En este caso, tú me dijiste que habías organizado un plan. Exacto. Y quiero ver en este caso tú, ¿en qué basaste tu plan? ¿Estamos hablando de un plan con déficit, es decir, evitar gastos, o un plan con excedente o incrementar ingresos? ¿Qué fue lo que hiciste, no? Pues es lo que está aquí en la foto que tomé ahorita de lo que hicimos, lo que hiciste tú, perdón. Exactamente, el plan fue primero saber qué voy a ofrecer, qué es lo que sé hacer y qué es lo que me gusta, que le gustaría a la gente, ¿no? En este caso, obviamente por la pandemia, pues yo como soy docente, comunicólogo y todo eso, pues todo se había detenido. Entonces me di cuenta qué es lo que puedo ofrecer yo. Como tú acabas de decir, mis gustos están aquí, en los cojines decorativos. Yo crecí con la idea de todos los videojuegos, de los grupos que me gustan, de los personajes que me gustan, y pienso que a la mayoría les pueden haber gustado. Entonces el plan sería, ok, hay que ofrecer un negocio que a la gente como yo, de mi edad, de los 40 para abajo, que se pueden interesar en los gustos que crecieron con él, con los personajes y con series. Entonces me di cuenta hoy que no tengo dinero. Ocuparía a alguien que me preste, sería un egreso. ¿Quién me va a prestar? ¿Quién me da un capital? En este caso fue mi mamá. Me dijo, ¿sabes qué? Tengo idea de hacer cojines decorativos y así. Ok, y ella sabiendo más de costura y eso, ocupo ese material que sea así, que se llame así, y fulano de tal, ¿no? Y ocupo estas herramientas. Ok, mi ingreso va a ser primero conseguir material. Que son las tijeras, que es el silicón, que es el material de la costura, que es los tipos de tijeras, todo lo que se refiere a todo en la costura, ¿no? Sabiendo que eso ya no voy a invertir otra vez, porque ya lo voy a tener ahí de base. Nada más de encargo, que quiero fulano personaje, ahora sí ya nada más de tipo adelantado, ciertas cosas, pero primero tener lo esencial que a lo mejor le gusta, eso va a ir saliendo. Ese fue el primer plan, hacerlo eso. Y eso se inició el 13 de febrero. Pero la idea principal con mi socia siempre fue vender algo que te recuerde, por eso el nombre que ahorita te voy a decir cómo se llama, el recordar algo que tú lo mires y te haga recordar tu infancia. Esa es la idea principal. Okay. En este caso le pusimos Lelu, que es L-E-L-U, Lelu de Gabú de recuerdo. Lelu significa en finlandés juguete, y lo fusionamos Lelu de Gabú. O sea que algo que tú mires te genera un recuerdo, una nostalgia y te haga comprarlo. Eso fue lo principal que hicimos. Eso fue del primer desglose que pusiste, el plan. Eso fue nuestra idea principal. Y obviamente, primero darnos a conocer con los cojines, la gente conociendo, y ahorita, pues, gracias a Dios, y el negocio. Ya cada semana estamos viniendo de otras cosas que estamos hablando de eso. Perfecto. Okay. Y quiero retomar algunos de los puntos de los que acabas de hablar, fíjate bien, allá los que nos están viendo, hay que poner atención a ciertas cosas que dijo Alonso y que es precisamente de lo que yo quiero hablar en este caso. El plan entonces fue, ¿qué me gusta? En el caso de todos ustedes como emprendedores, necesitan detectar ciertamente qué es lo que les apasiona. Es muy difícil que cuando uno emprende algo que no le gusta, funcione. Una de las principales características que un negocio debe de tener es que te guste. Y eso no va a depender del giro de negocio o de tu cliente, no, va a depender de lo que tú ofreces. De lo que tú ofreces, exactamente, que en este caso tú estás ofreciendo lo que yo te decía ahorita, personajes de videojuegos, música, y en este caso te apasiona, y por eso precisamente es que está funcionando. Cuando alguien hace algo que le apasiona, el éxito viene casi por defecto, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué me gusta? Lo siguiente es, ¿qué puedo hacer? Ciertamente estás hablando de algo que te guste, pero necesitas tú aterrizarlo, prácticamente aterrizarlo, que en este caso Alonso lo que hizo fue aterrizarlo en esta parte de los cojines, que es algo que él toma como un recuerdo, puede ser. No solamente estamos hablando de que lo voy a utilizar para dormir, sino que es un artículo, un producto que me va a recordar algo. Y de eso quiero hablar ahorita, pero el punto es, tienes que aterrizarlo en qué lo voy a convertir. Eso que me apasiona, ¿en qué lo voy a convertir? Muy importante. Ahora, tú hablaste ahorita, que en este caso dijiste edades y gustos. A esto lo conocemos como target. El target, ¿qué tipo de cliente necesito? ¿Qué tipo de cliente se va a requerir para yo poder vender mi producto? Es una parte muy importante de tu plan
para que obviamente tú puedas empezar a crear tu producto, pero que ya tengas establecido ahí cuál es el rango de edad, por ejemplo, el tipo de persona a la que voy dirigida, para que tu producto sepas si va a tener éxito o no. Hablábamos en el programa anterior acerca del porcentaje de ganancia. El porcentaje de ganancia también tiene que ver con los gustos, con las edades, si el producto me va a dejar un buen margen, dependiendo obviamente de la necesidad del cliente. Y la necesidad del cliente se puede identificar a través de la edad, del gusto y de algunas otras características, ¿no? Pero en este caso, Alonso fue lo que hizo, ¿no? Ahora, pasamos a algo totalmente diferente, que fue el capital. Él habló acerca de, él está diciendo acerca de, bueno, sí necesito un producto, sé lo que quiero, pero necesito capital. Obviamente lo que tú hiciste fue pedir un préstamo, ¿no? Exactamente. Y el préstamo en realidad fue algo que no te creó un problema mayor, es decir, no fuiste al banco, no fuiste a sacar una tarjeta de crédito, no. Simplemente hizo pidió un pequeño préstamo a un conocido. Y esto es bien importante porque de ahí entonces van a hacer esta parte del emprendimiento, es decir, de ahí nace el negocio. No necesitamos muchas veces mucho capital. No. Lo que necesitamos en realidad es cuánto me va a costar mi producto, obviamente cuánto lo voy a vender, pero necesitamos establecer esto que es bien importante, el capital. Y si es un préstamo a través de algún conocido, algún familiar, que obviamente no te va a ocasionar algún problema mayor, pues esto es muy importante. Sí, porque muy bueno, ¿no? ahí lo que tuviste principalmente en la primera parte fue de los egresos. Así es. Lo que tú vas a decir que te van a beneficiar. Lo que tú dijiste que ya sabes que no, o sea, que sabes que los vas a gastar, pero los vas a tener como material que te van a servir. En este caso, que fue el material de costura que utilicé, sabiendo que ya no se va a ocupar mucha inversión ahí. Así porque es. lo que ya, del primer mes, lo que se me prestó ya se cubrió. Desde antes del primer mes, o sea, no fue mucha la inversión. Y eso no fue para el inicio nada más de esto. Así Después, es. cuando los juguetes con mi socia, también se pidió un préstamo a un conocido de ella y ya se está cubriendo el gasto. Y ya tenemos nosotros nuestro reingreso y ya se ocupar de pedirle a nadie dinero. Prácticamente Y ya, tu ganancia, la ganancia que tenemos, ganancia tenemos que tienes, ganancia propia. así es. Se da la parte y ya cubriste el préstamo que estamos tuviste, dando, ¿no? más aparte tenemos la ganancia propia, no pedí a nadie, de eso juntamos cierta cantidad, volvemos a surtirnos, y fue lo que pasó la semana pasada, volvemos a surtir, y así estamos juntando, y así no ocupamos pedir a nadie dinero. Así es. Esa parte de lo que tú dijiste del egreso es muy importante. Sí, porque muchas veces, y eso es una parte importante y lo he visto en varios negocios, que se piden préstamos, pero en realidad el negocio no les está dejando ganancia, en realidad es solo para pagar el préstamo. Exacto. Y es un ciclo del cual nunca vas a salir. No se puede salir muy fácil. Y es ahí donde yo decía que necesitas tú verificar cuál está siendo el porcentaje de ganancia de mi producto, del emprendimiento que yo tengo. Porque en realidad se vuelve, como ya lo dije, la carrera de la rata, por eso se llama carrera de la rata, porque en realidad no sales. Tú crees que estás ganando, tú crees que estás obteniendo un margen de ganancia, pero la realidad es que solamente lo estás, como la carrera de la rata, estás atravesando por este proceso donde no logras salir, no entiendes por qué. Bueno, una de las razones más importantes es esa, ¿no? Sí. Que probablemente puedas pedir un préstamo, pero no lo alcanzas a cubrir, no te deja ganancias, pues. Entonces, es importante, ¿no? Como sabiendo qué cantidad vas a pedir, sabiendo lo que puedas tú cubrir. Porque si sabes que pides de más, va a estar... Y es que en realidad, por eso decía yo que hay que definir esta parte, porque en realidad tú vas a saber o vas a determinar si mi producto le voy a poder generar un margen de ganancia que me permita pagar el posible préstamo que yo pida y que obviamente me deje ganancia, ¿no? Ahora, otra de las cosas que tú acabas de mencionar se le llama apalancamiento. ¿A qué me refiero con apalancamiento? El apalancamiento no es otra cosa más que ir con un experto para que me ayude a desarrollar mi negocio. Lo que tú hiciste fue en realidad convertir tu producto, pero ir con una persona que sabe de costura, que en realidad puede diseñar lo que yo quiero, el producto que yo quiero para vender, pero que obviamente a lo mejor no lo puedo hacer yo mismo. A eso nosotros lo conocemos como apalancamiento. El apalancamiento entonces se va a tratar de buscar un experto en un área, puede ser cualquiera del negocio, para que me ayude a desarrollar ese negocio y que obviamente eso provoque, vuelvo al punto, de generar ingresos. Entonces, lo que tú hiciste en este caso fue buscar esta parte de la parte de la costura, de los materiales, obviamente alguien experto, para yo poder desarrollar entonces mi negocio, mi producto,
y que obviamente me den resultados, exactamente, ¿no? en la ayuda de qué material pedir. Así es. Y como yo... Ahí están los materiales. Exactamente. Yo hice todos los cojines, pero ocupaba que alguien me guiara. Desconocías, por ejemplo, desconocías qué materiales, qué tipo de hilo, cómo hacerlo, sí, toda esta parte, y ¿no? al momento de ayudarme, ya me dejaban encargado Así yo solo. es. Ahora sí yo. Y a eso se le llama el proceso hay un proceso que en los negocios se le conoce como el proceso de adiestramiento, que significa, y que no es otra cosa más que yo te voy a enseñar cómo se hace, tú lo vas a hacer conmigo, después yo te voy a dejar solo porque tú ya sabes cómo se hace, y a partir de ese momento pues prácticamente el negocio está hecho, ¿no? Entonces a eso lo conocemos como apalancamiento. Recuerden buscar un experto. Si tú no conoces, en este caso, a alguien, bueno, date ponlo como una tarea más, ponlo como un objetivo más, el hecho de buscar un experto que me ayude a desarrollar ese negocio que yo quiero y que yo sé que va a generarme buenos ingresos. Entonces, otra de las cosas que mencionaste tú fue sociedad. Es muy importante que incluso va dentro del apalancamiento. Probablemente ese experto que tú encuentres pueda ser tu socio. Y entre los dos poder desarrollar, en este caso, el negocio. Me mencionabas que tienes una persona que es socio. Dulce Rodríguez. Ella nos fusionamos con la idea de querer vender juguetes. Obviamente, como ella tenemos la misma idea, que la moda geek, o sea, esa es la moda que nos recuerda eso. Yo sé que hay muchas competencias, hay mucha gente que bueno, que hay gusto para todos. Yo como les digo a ella y le decía a varias personas, sí, puede haber muchas taquerías, puede haber mucha gente que vende tacos y todo eso, pero siempre va a haber alguien que algo diferente, ya sea la salsa, sea la tortilla, algo que sabe identificar, y nosotros nos tiene que identificar algo, ya sea por los precios bajos, ya sea por los cojines, ya sea por algo, tiene que identificarnos en algo que nos haga especial, diferente a los demás. Y a eso se le llama, en el punto que vimos en la clase pasada, se le llama innovar. El hecho de innovar, que obviamente cuando no hay una situación que nos obligue a innovar, entonces es cuando dejamos un poquito de lado la innovación. Sin embargo, no debería de ser así. Cualquier negocio, en cualquier situación, independientemente de pandemia, necesita innovar. Porque entonces es ahí, como lo acaba de decir Alonso, donde los clientes, mi target, como ya lo dije, mis clientes, por eso me van a preferir, porque yo voy a ser una persona que está innovando con su producto. Y puede ser un producto que ya tenga miles de años, por así decirlo, vendiéndose, pero llego yo con una propuesta diferente y eso es lo que marca la diferencia, ¿no? Entonces, la sociedad tiene que ver con estos puntos también, el hecho de innovar, el hecho de apalancarse y el hecho de tener esta parte cubierta, ¿no? Es decir, tanto el capital, el ingreso que me ayuden como desarrollador del negocio, y que obviamente me va a llevar al final a obtener estos ingresos que yo te decía, lo mirábamos en la sesión anterior, que debe de ser mínimo del 35%, ¿no? Entonces probablemente este socio que tú tengas te ayude a desarrollar esta parte. Vamos a hablar ahora acerca de tu producto, porque tú hablabas de que este producto tiene que ver con los recuerdos y con la infancia, ¿no? Y ciertamente, al momento de ver ahorita los productos que tú tienes ahí, pues estamos viendo que son productos que, pues digo, ya no es nuestra generación, ¿no? Ya andamos en los 40, ya lo dije, y ni modo. Pues vemos que es un producto que obviamente sí nos llama la atención, que probablemente sí sepamos a qué te estás refiriendo, ¿no? Al momento de verlo, pero que es muy importante al momento de definir nuestro público meta, saber qué tipo de producto le va a gustar, ¿no? Ya sea, y quiero entrar al siguiente punto con esto, porque algo que mencionaste bien importante, tu producto va dirigido hacia el sentimiento de nostalgia, ¿no? Sí, definitivamente el hecho de estar viendo esos personajes, el hecho de estar viendo de repente esos grupos, pues le trae a uno recuerdos, ¿no? Le trae a uno esa nostalgia, como lo mencionas, y que es parte de, ahora sí que decirlo, del gancho. Estás enganchando a tu cliente por medio del sentimiento de nostalgia, ¿no? Por medio de esto y me acuerdo, ¿no? Cuando yo jugaba con el videojuego, ¿no? Y que compartía momentos, no sé, con mis hermanos, con mis familiares. Y es una situación y una cosa muy importante, ¿no? Porque al final de cuentas nosotros, espero que sepas, y si no lo sabes, pues te lo voy a comentar, que nosotros compramos por emociones. En realidad es algo comprobadísimo, que no compramos por inteligencia, compramos por emociones.
En realidad esta parte es muy importante la que tú mencionas, porque en realidad esto de la nostalgia que tú manejas, yo creo que es parte del éxito que ha tenido tu empresa, tu microempresa, porque en realidad el hecho es que los clientes que tú tienes te están consumiendo por emoción, ¿no? Exactamente, porque ya estamos, ahorita estamos cubriendo de edades más abajo, o sea, ya ahorita de los 20 o 35 años, de los 30, perdón, ya empiezan a generar esa nostalgia de cuando estaban chicos, que miraban la televisión o en las plataformas como ustedes quieran, miran un producto y lo recuerdan, porque ahorita no puedo traer la mayoría de los productos, pero también manejamos, por ejemplo, anillos de Naruto, que ahorita sale para nuestra generación, no representa nada, pero de los 30 para abajo, sí, me recuerdo cuando yo miraba esa caricatura y se está vendiendo, o sea, se está vendiendo, por ejemplo, Dragon Ball, se está vendiendo mucho, que también sí nuestra generación, pero no tanto, y de los 35 para abajo les gusta. Yo recuerdo a Dragon Ball allá en la preparatoria, ¿no? Ándale, exactamente, nos tocó eso, pero ya no crecimos tanto como no que en la infancia. En los años de la infancia, ¿no? Ajá, pero hay unos que más para atrás nosotros sí lo recuerda y lo consume, como se de decirlo, es un impulso de recordar algo que te haga como que te haga sentir bien. Pero qué importante es lo que dices, porque te vas dando cuenta que el tipo de cliente al que puedes ir dirigido son clientes que probablemente anden en el mismo rango, un poquito abajo de la edad, pero que vas identificando al final del día con el producto que tú estás ofreciendo, con el producto raíz, por así decirlo, un primer producto que al final de cuentas viene a atraer a otro tipo de cliente con otro tipo de personajes en este caso, y que al final de cuentas entra como parte de tu oferta, ¿no? Que nada más lo que hiciste tú fue cambiar de personaje, ¿no? Exactamente, por ahí vamos, sin salirnos de lo que somos el geek, o sea, ese lado que nos gusta a todos, que todo lo que tiene que ver con personajes, sin salirnos de ahí, nosotros, aquí una parte importante, yo sé que muchos piensan que las personas que nos consumen se adaptan a la empresa, ¿no? También la empresa se puede adaptar a los gustos de los clientes. Y hasta nosotros de la magia nos dimos cuenta que sí, gusta eso, pero no mucho porcentaje, pero empezaron a seguirnos de 20, de 25, de 30 años, 35. Oye, no tienen fulano, otras personas que no tenemos. Y empezaron a traerlo, empezamos a consumir esos que empezaron a dar cuenta, sí, perfecto, el gancho fue esto. Pero no hay cuenta que hay otras cosas. Pero hay otro cliente. Hay otro cliente ahí. Se agregaron otros personajes que tal vez en día nunca he escuchado, pero ya tengo que aprender. Tengo que aprender cómo se llaman. Y eso nos lleva otra vez al punto, ¿no? De innovar. Al final de cuentas, lo que tú estás haciendo y lo que me estás diciendo es innovar. Es decir, ¿en qué sentido? Bueno, estoy innovando en el hecho de adaptarme en nuevos personajes, personajes más quizá contemporáneos, de otra generación, pero que al final de cuentas vienen siendo parte de todos estos, de todas estas caricaturas, de todos estos personajes que pues al final del día los vimos, ¿cómo decirlo? Los vimos a través de las mismas plataformas, ¿no? Puede ser la televisión, puede ser a través del internet, y que no están fuera de la idea principal de lo que tú estás haciendo, de la nostalgia, ¿no? Así es, al final de cuentas está trayendo tu producto, los está trayendo a través de ese sentimiento de nostalgia, ¿no? Vámonos entonces, si quieres, al siguiente consejo, que en este caso es el margen de utilidad. Vamos a hablar entonces del margen de utilidad y vamos a descubrir aquí, en este caso, cómo andamos en este sentido, ¿no? Decíamos entonces que el margen de utilidad era de 35, 40, incluso hasta el 50%, ¿no? Entonces, para que en realidad sea negocio, estamos hablando de que si tienes un margen de 10, 15%, pues en realidad habría que considerar qué tanto es eso un negocio para ti, porque en realidad, es muy poquito el porcentaje, ¿no? A sabiendas de que por eso se llama negocio, ¿no? Y de eso se trata la carrera de la rata de la que hablábamos en el juego de cash flow. Se trata de, pues, tener más ingresos, ¿no? Obviamente, encontrar maneras de tener más ingresos, porque obviamente es lo que buscamos, ¿no? Salir de esta situación de ser empleado para obtener más ingresos mensuales y no seguir con este ciclo de siempre el mismo ingreso, incluso no me alcanza, los precios de los artículos han subido y mi sueldo ya no me alcanza. Entonces son maneras de ver, obviamente, en este caso enfocado a lo que fue la pandemia,
pero independientemente, como lo dije yo, si es pandemia o no es pandemia, cuál es el margen de ganancia. Obviamente esto nos obliga a crear nuevos planes, nuevas estrategias para tratar de ver cómo obtengo ese margen de ganancia. Pero aquí el punto de lo que yo veo es que prácticamente tú la manera en la que tú manejas tu negocio, y quiero empezar por ahí, para obviamente llegar al punto, ¿no? Sería a través de las redes sociales, ¿no? Exacto. De esto tenemos un estimado que yo creo que entre un 75 o 80% de nuestras ventas se debe a las redes sociales. Todo se maneja por medio de, en este caso, estamos manejando Facebook. La plataforma Facebook que estamos utilizando, obviamente por compartir en grupos, o hay gente que entra a la página, o incluso ya conocidos que empezaron con los cojines y ya nos preguntan si tenemos de X personaje, se está haciendo clientes habituales. Por ejemplo, por lo menos que te gustaría cada mes esa persona nos está consumiendo de X producto, pero yo creo que estamos manejando ahorita una utilidad como el 40% aproximadamente, o casi llegando al 50%. Ok, entonces estás hablando de que estás tú entre el 40 y el 50%. Exactamente. Y eso es parte de lo que yo hablaba, ¿no? Entonces, sí creo en esta parte, porque yo veo tu producto y en realidad no veo que te genere mucho gasto. No. El hecho de realizar el producto yo creo que no genera mucho gasto. Número 2, y lo voy a anotar aquí, no hay gasto. Digo, sí hay gasto, pero me refiero que no es un gasto considerable. No. Por el tipo de producto, lo voy a, si me lo permites. Claro que sí, por ejemplo este. Adquirí una vida. Este producto, pues digo, tiene materiales, me imagino que son económicos los materiales, sin embargo, obviamente eso no merma la calidad. En realidad el personaje está muy bien elaborado, está muy bien trabajado. No estamos hablando de que esto requiera de mucha inversión, ese es mi punto. No es mucha la inversión, pero al momento de venderlo, a través del sentimiento de nostalgia, a través de este sentimiento de me acuerdo de, entonces ahí es donde el producto, y es algo muy cierto, ¿no? Los productos adquieren valor muchas veces, no tanto por el tipo de material o no tanto, sino por esta parte de qué significa para mí este producto. Y ahí es donde en realidad eso es algo muy inteligente, eso es tener inteligencia financiera, educación financiera, es de lo que estamos hablando. Porque en realidad ahí es donde te das cuenta cuánto es el margen que yo puedo tener por un producto que en realidad le estoy invirtiendo no mucho dinero, pero le estoy ganando muchísimo, y no me estoy refiriendo solamente al valor de los materiales, sino al valor que tiene este producto para tu cliente, ¿no? Entonces aquí está muy bien elaborado, la verdad es que está muy bien. Ahí lo voy a voltear poquito para que más o menos se den una idea, pero el personaje en realidad pues uno lo mira y muy bien elaborado. Acá tenemos otro. Ahí pusimos, ya tenemos un sticker. Eso lo estaba manejando para, fue la idea mía, le dije a mi compañera, hay que tener ya un sticker donde venga nuestro nombre, nuestras redes sociales donde pueden comunicarse, para nuestros clientes eventuales. Por ejemplo, si llegamos a vender en X lugar, y que no sea de redes sociales, que no sea que de un conocido, nos miran, cómo nos puede recomendar ellos, cómo puede saber quiénes somos, y tenemos ahí ya nuestro nombre, nuestra dirección de Facebook, nuestra dirección de Instagram y de correo, así nos pueden encontrar, y esa persona eventual se puede hacer un cliente frecuente. Sí. Exactamente. Ahorita vamos a pasar un poquito a desarrollar ese tema, porque en este caso estamos hablando del margen de utilidad, pero como te digo, son diferentes, es el mismo producto obviamente, pero me refiero que son diferentes presentaciones. Esto es innovar también, vamos a entrar a esa parte. Pero ahí está, el producto es muy bueno. Tienes, si me prestas un tercero para... Un tercero de un personaje, ¿te parece? Alguno que no se alcanza a mirar. Por ejemplo, estos son ya un poquito, bueno, no contemporáneos, pero me refiero que, por ejemplo, este tipo de películas, ¿no? Que están muy de moda. Son productos que de igual forma tienen a lo mejor un cliente más joven, exactamente, pero que de igual forma pues el producto se vende, ¿no? Entonces ahí está. Y sí te creo, porque en realidad, si ya revisamos lo que acabas de comentar, pues tienes el 80% de redes sociales. Nosotros lo decíamos, a lo mejor para ti no es necesario tener tanto stock, tener tanto
producto ahí almacenado. Porque en realidad yo me imagino que obviamente pones fotografías, a lo mejor algunos videos probablemente promocionando su producto, pero obviamente pues el cliente que se maneja sobre todo sobre pedido. Y en ese sentido no es necesario tener mucho stock, es decir, pedido que me realizan, entonces producto que yo hago, ¿no? Y eso provoca que yo no esté invirtiendo tanto y que mi producto se quede ahí rezagado. Era de lo que yo hablaba la sesión anterior. Otra es los clientes frecuentes. Obviamente ese cliente frecuente va a llegar a través de las redes sociales. Entonces eso provoca que yo no tenga que pagar publicidad, simplemente me voy a publicar por redes sociales. Claro que lo puedo hacer si quiero ser un poquito más exigente en ese sentido, pero a lo que voy es que las redes sociales pues ofrecen esa posibilidad, ¿no? De no gastar y de poder obtener clientes. Y eso te deja un margen del 40 al 50%. Y como te digo ahí, pues no hay mucho gasto en todos estos sentidos. Es decir, no solamente estamos hablando del material, sino que no hay gasto en renta por un local, no hay gasto en renta por publicidad, no hay gasto a lo mejor por traslados, es decir, gasolina, ¿no? Yo simplemente desde mi casa lo publico y estoy obteniendo. Por eso es el hecho de obtener ese margen de ganancia, porque no hay otros gastos, ¿no? Y era de lo que hablábamos en este sentido de la hoja de balance, donde vienen los gastos y vienen los ingresos, ¿no? Entonces, pues ahí está, es un caso real. Si quieren nos vamos al siguiente punto, para ver, en este caso, lo que es, bueno, en este caso, ¿cuál sería la meta, no? Hablábamos de metas, dábamos ahí dábamos un ejemplo, ¿no? Que yo para vender $1,000,000, por ejemplo, necesitaba 500 personas a las cuales yo les tengo que vender un producto, por ejemplo, ¿no? De $2,000. En este caso, ¿cuál sería la meta? ¿Tienen ustedes establecida alguna meta? Sí, tenemos mensual probablemente. Sí, tenemos un fijo semanal. Un decirte, pues ir a una cantidad, digamos que sean 800 mínimo por semana. De ahí no podemos bajar. ¿Sí? Y ya obviamente sobre eso ya vamos subiendo. Pues. No saben decir que no hemos bajado de esa mínima y hasta ahorita se sigue incrementando esa mínima, se sigue dejando más. ¿Te explico? O sea que ya no puede ser, ya no por ciento, puede decir que puede ser 1,000, que puede ser 2,000, ya como que lleva aumentando, pero claro, está manejando esta cantidad. Y es muy importante manejar lo que mencionas, Alonso, es muy importante manejar estas metas. Precisamente la fórmula del $1,000,000 era para eso. Número uno, necesito establecer yo cantidades, fechas incluso, para que yo pueda ir subiendo mi margen de utilidad. Si yo estoy en un margen de utilidad del 25, 30%, pero quiero llegar al 40, 50%, entonces necesito establecer este tipo de situaciones. Usted que está ahí viendo este video puede determinar qué es lo que yo puedo hacer. Esta es una fórmula sencilla. Necesito 500 personas vendiéndoles a cada una un producto de $2,000, por ejemplo. Y en este caso Alonso maneja una meta semanal de no menos de 800 pesos. Y que esa meta obviamente se va incrementando. Es una parte muy importante porque entonces yo puedo empezar a identificar si mi margen de utilidad en realidad lo estoy acrecentando o se está quedando igual o incluso está en una situación en la que estoy perdiendo. No solamente podemos hablar de margen de utilidad en el sentido de ganancias, podemos hablar de un margen de utilidad en el sentido de pérdidas. Y ahí es donde empiezo a tomar decisiones, ¿no? Por eso tan importante la hoja de balance, por eso tan importante incluso jugar al cash flow, que como te dije en la sesión anterior, esperemos que en alguna sesión más adelante podamos trabajar con esta parte, porque ahí es donde empezamos a desarrollar precisamente estas habilidades financieras, ¿no? Entonces, bueno, es un ejemplo de lo que Alonso está haciendo. Sí lo creo viable, sí lo creo muy, muy viable por la manera en la que él está trabajando su negocio. Entonces, vámonos si quieres con el siguiente punto, que aquí hablábamos un poquito que era la cuestión de aprender a desaprender. Y esto nos lleva precisamente a la parte de la innovación. Entonces, 3, innovar. ¿Okay? Entonces decíamos que la innovación pues prácticamente es ser creativo, ¿no?
buscar soluciones diferentes dependiendo del giro de negocio. En este caso hablábamos de las taquerías, ¿no? Por ejemplo, yo siempre tuve muy claro cómo el hecho de que las cadenas estas de hamburguesas o de pizzas o este tipo de negocios no sufrieron con la pandemia, sino al contrario, incrementaron sus ventas por el hecho de que el sistema que ellos manejan está totalmente adaptado a la situación que estamos viviendo. Sin embargo, por otro lado, todos estos negocios de comida principalmente que no tienen o no tenían ese sistema, en realidad estamos viendo cómo fueron afectados, ¿no? Y no solamente afectados, sino que muchos otros se tuvieron que adaptar a este sistema. Es como muy sencillo, por ejemplo, las grandes cadenas, como lo acabas de decir, pero no para meter en el tema, pero por ejemplo, por ejemplo las grandes cadenas pues ya tenían el drive-thru, que antes no tenía. Ya más o menos ya está existiendo la manera de la aplicación de pedir por medio de cualquiera de las cadenas que existen, esas de Rappi, todas esas cosas para la comida. Y los que no eran negocios locales, pues no tenían eso y empezaban a incrementar algunos tipos de taquerías de drive, de estas cosas, para que llegaran a solicitar pedidos sobre pedidos, todas esas cosas. Incluso hasta algunas llegaban a aplicar aplicaciones para sus negocios locales, estamos hablando. Y eso fue lo que ustedes que tuvieron que innovar, no se quedaban con la idea ahí, pues ya vamos a esperar hasta que termine la pandemia, a ver cuándo. Y no, ellos están que vamos a implementar lo que las grandes cadenas que están utilizando, utilizar esas herramientas que ellos utilizan, ¿no? Y esto nos lleva, y vamos a platicar ya para finalizar el último punto, ¿no? Nos lleva al uso de la tecnología. Pero ahorita lo que vamos a ver, ¿qué fue lo que tú hiciste para innovar? Yo lo que hice para innovar, primero, fue poner el sticker. Eso fue lo importante, que esto, como te decía hace ratito, es de los clientes que no son eventuales, son eventuales, que hicieran parte ya de nuestra familia, de lo que somos el grupo, ¿no? Perfecto. Exactamente, eso fue para que nos reconocieran, eso reconocen en cualquier parte. Y el gancho, como dices tú, el gancho puede hacer los copines, pero fue sobre la idea del recuerdo, siempre fue eso. Y de innovar, utilizamos siempre tener un punto estratégico donde entregar. Por ejemplo, alrededor tenemos en varias partes de la ciudad donde podemos entregar, y gracias a que tengo una socia, ella puede entregar en lugares donde yo no puedo, porque un poquito más lejos tenemos entre 3 y 4 puntos de entrega, siempre con un horario que sea considerable para ambos, para el cliente y para nosotros. Entregamos a tal horario y con esto y vamos a entregar todo mediante las redes, ¿no? Que nos estamos manejando, se maneja la cantidad que está utilizada. Y otro muy importante, el precio que manejamos nosotros en las redes sociales es fijo, no se incrementa ni se sube, porque mucha gente me ha fijado en algunos grupos que lo piden, hablemos por inbox, hablemos por ahí. Nosotros no, nosotros tenemos tratado de innovar y poner el precio que estamos manejando. Estos son 100 pesos, está marcado ahí, son 100 pesos, no lo puedo subir ni bajar, porque es lo que estamos manejando nosotros, porque es como, no nos podemos faltar respeto a nuestros clientes, decirles, vamos a ir a hablarlo ahí, pero no, ahí para el que le interese, lo va a aceptar. Y esa parte, fíjate que la que mencionas precisamente es innovar, ¿no? Es decir, ¿innovar en qué sentido? Número uno, la publicidad, como ya lo dijo. Entonces, ¿cómo llegar a un cliente potencial? Probablemente no es un cliente frecuente, pero es un cliente potencial. Entonces, a través de un sticker, que es prácticamente el hecho de la imagen de mi microempresa, yo como emprendedor necesito que me identifiquen. Exacto. Obviamente es algo muy importante. Ahora, yo algo que veo son los personajes, ¿no? Innovar, porque tú empezaste con ciertos personajes, como dices, pero ya estás innovando en la creación de nuevos personajes, es decir, en la creación de mi producto con nuevas ofertas en este sentido, personajes, incluso yo te puedo decir que a lo mejor hasta grupos, ¿no? Exacto. Que tú a lo mejor no sean mucho de tu gusto el grupo, pero que al final del día mi cliente me lo está pidiendo. Exacto. Eso es innovar, ¿no? Ajá. Al final de cuentas, todo va a esto del recuerdo, ¿no? Es decir, la nostalgia que estamos comentando desde el principio, que tu cliente va a eso, a el manejo de las emociones, de la nostalgia, qué es lo que mi cliente me pide o por qué me está comprando, ¿no? Exacto. Eso es innovar también. Ahora, la entrega de lo que hablas, los puntos de entrega que lo estás haciendo con tu socio, que en este caso también yo puedo establecer con mi cliente esta parte que es muy importante para ellos, cómo es la logística, y esto nos lleva precisamente a esta parte de la logística. Tengo que manejar una logística, obviamente, para mantener satisfecho a mi cliente, ¿no? Al final del día es el que me compra, es por el cual mi negocio existe. Entonces esta parte de la logística de la que hablábamos ahorita precisamente, ¿no? Puede ser a través de la entrega, puede ser a través de adaptarme como los negocios que ahora lo hicieron a través del drive-thru,
que es una logística del negocio para que mi cliente se mantenga satisfecho. Y que a final de cuentas tú dices que tienes varios puntos de entrega, ¿no? Otra de las partes que me parece muy importante y muy interesante es el precio fijo. Es un distintivo y siempre es algo con lo que probablemente batallamos, ¿no? Batallamos mucho con esto del precio. Siempre se entra en polémica en este sentido. Pero como tú lo estás manejando es un precio fijo, independientemente de cualquier cosa, mi precio ahí está, no se mueve, no se modifica, no se cambia, y con eso mantengo obviamente muchísimo más satisfecho a mi cliente, porque sabe que no le voy a manejar diferentes precios, ¿no? Entonces, no lo va a cobrar por entrega X, por X. Entrega gratis, por ejemplo, es una... Que de hecho esto de las entregas gratis ya tiene... también años aplicándose, ¿no? En ciertos productos, no en todos, pero es una muy buena estrategia también. Tú me compras mi producto, no te preocupes por la entrega, ¿no? Que esa va por cuenta de la empresa, ¿no? Porque obviamente, ¿no? Implica gasto de gasolina, gasto de tiempo. Entonces, que al final de cuentas, si tú le facilitas, y fíjate que es una situación muy importante para el cliente, ¿no? Incluso los grandes autores de libros de ventas te dicen que es algo muy importante. Mientras tú le facilites todo al cliente, el cliente lo vas a tener satisfecho. Y podemos hablar de precios, podemos hablar de entregas, podemos hablar del tipo de material, podemos hablar de sus propias necesidades como cliente, que muchas veces, aunque quiera el mismo producto, no son las mismas. Y esto nos lleva precisamente a esto de la innovación. Hay que adaptarse, ¿no? Y a veces no solamente a la situación, sino hay que adaptarse al cliente, ¿no? Entonces, finalmente, con esto de la innovación, nos vamos al tercer punto, que es el siguiente, que la tecnología, ¿no? Entonces, ya después de que innovamos, después de que vimos esta parte de la logística, y que obviamente innovar tiene que ver con esta última parte, que es la tecnología. Entonces, ya lo estuvimos platicando ahorita desde el inicio incluso, qué fue lo que ha sucedido. Entonces, decíamos que no importa el negocio que tengas, si tu negocio no está basado ahorita en la tecnología, entonces difícilmente va a tener éxito o va a despegar. No quiere decir que no puedas vender, no quiere decir que no empieces a tener clientes, pero para en realidad que tu negocio sea un negocio en potencia, en realidad necesitas tener la tecnología como algo que realmente es la base del negocio, ¿no? Entonces, desde que iniciamos, ¿no? con tu emprendimiento, con tu empresa, estuvimos viendo que la base es la tecnología. ¿No? Todo, creo que... Estabas mencionando que el 80%, 80%, ¿no? aproximadamente, la ganancia de Degabu se debe a la tecnología, pues se le entrega, porque bueno, Facebook es una gran herramienta, las redes sociales de Facebook que ahorita que nos está ayudando mucho, y ese 20% pues se hacen los eventuales o de puntos fijos que tenemos de negocio. En este caso es en mi casa, pues ahí también los vecinos y a los alrededores pues han sido parte de nuestros clientes. Y otra cosa muy importante, utilizar una tecnología de nuestros tiempos, que es el entregar volantes, pero fue alrededor de mi casa, para los que, obviamente, porque la mayoría de la gente que vive ahí, porque es gente grande, y obviamente esa gente grande, ponle que no vayan ahí, pero tienen nietos, tienen hijos, tienen sobrinos, tienen lo que sea, y ellos van a entregarte ese volante. Mira, mijito, esta persona vende juguetes y a vos te puede beneficiar. Y esa persona que le entrega un algo tiene hijos que le puede gustar personajes que tenemos. O esa persona, mira, venden X personaje que yo no tengo y para mí. Y pues la entrega que se hizo tecnología en nuestro tiempo, entregar a mano el flyer, ¿no? Creo que ese punto lo debimos haber tocado en innovar, ¿no? En innovar, okay. Sí, bueno. Pero al final del día nos lleva a lo mismo, ¿no? Ajá. Porque es una estrategia al final de cuentas, sí. ¿No? Es el tipo de logística en el cual basaste tu plan de negocio, obviamente, alrededor de mi perímetro, pero ¿no? Para poder tener venta, ¿no? Al final de cuentas fue la logística que ustedes encontraron viable para poder vender más de mi producto. Es decir, no necesariamente, y qué interesante lo que dices, porque no necesariamente estás llegando a tu cliente a través
de la venta directa. Estás llegando a tu cliente a través de otra persona que ni siquiera a lo mejor me va a consumir. Pero él va a hacer el aviso, va a dar el aviso, va a promocionarme para que entonces mi cliente potencial llegue hasta mí, ¿no? Entonces, qué interesante esta parte. Eso se llama innovar precisamente a través de una entrega de volantes a personas mayores. Estamos viendo que tú llegaste a tu cliente, al cliente que tú necesitas, que en este caso son clientes de otra generación, de otras edades obviamente, pero que al final de cuentas puedan querer alguno de tus productos. Que en este caso mencionabas juguetes, ¿no? Exactamente, ahorita estoy recordando para implementar en la que la gente vea que sí se puede. Uno de nuestros clientes potenciales de ahí cerca de mi casa es una señora de más de 70 años. Ella me compra, pero no son para ella, son para sus nietas. Para sus nietos. Sus nietas llegan ahí, dicen que quieren y ella lo consume. Y ella se enteró por el volante. Por el volante. Exactamente, son cosas, o sea, no hay que tenerle miedo si tienes una idea para tu negocio, ¿no? Háganla. Porque es más feo decir qué tal si lo hubiera hecho. Mejor así vas a saber si te funcionó o no te funcionó. Fíjate que una de las cosas bien interesantes que mencionas es el hecho de cuántas veces no hemos dicho, y esa idea yo la tenía, ¿no? Luego pasa, esa idea a mí se me había ocurrido y llega alguien y lo hace y le funciona y le da éxito. Entonces, esa parte de la que tú hablas de no tenerle miedo a innovar, yo siempre lo he dicho, muchos de los negocios, aunque no haya pandemia, el tiempo que no hubo pandemia, en realidad probablemente el hecho de no haber tenido éxito se debió a que no innovaron. Y eso no quiere decir que un producto que tenemos años viendo cómo se hace o cómo se ofrece, eso no quiere decir que no podamos innovar. Y muchos de los éxitos, o mucho del éxito, perdón, de los negocios, incluso de las grandes cadenas, ha sido porque han innovado. Yo siempre digo que cuando vas a una cadena de hamburguesas, puedes ponerle el nombre que quieras, es el mismo producto, nada más que uno con tocino, otro con guacamole, otro con aros de cebolla, pero el producto es el mismo. La base del producto es el mismo. Claro está que ofrecen otro tipo de productos, pero la base del producto es el mismo. Lo que ellos hacen es innovar, independientemente de que haya o no haya pandemia. Ellos siempre te están ofreciendo un producto nuevo, pero ese producto nuevo en realidad es el mismo, modificado, ¿no? Entonces, con cualquier producto, y es interesante esto, usted que nos está viendo, que está teniendo la oportunidad de ver este video, es exactamente lo mismo. Con su producto, ¿qué puede hacer? ¿Cómo puede innovar? Obviamente, una de las cosas que podemos hacer, como ya lo estamos diciendo ahorita, es a través de la tecnología. En el caso de Alonso, digo que llegó a través de los volantes. Probablemente usted se está pensando, no, es que eso no funciona, no, es que eso ya lo hicieron y no funciona. Bueno, hay que pensar cómo lo puedo hacer. Probablemente no sea de la misma forma el entregar volantes, pero el entregar volantes me está dando resultado. Entonces, esa estrategia la voy a seguir implementando, ¿no? Entonces es simplemente hacerlo, no tenerle miedo, como decías tú, tanto a la tecnología como a esto de innovar, para obviamente llevar a cabo estrategias, ¿no? Bueno, pues en este caso ya estamos viendo cómo podemos hacerlo. Nos salimos un poquito en este caso con la situación de los volantes. Sin embargo, bueno, estamos viendo que está dando resultado. Si la tecnología y a la misma vez tocar la puerta con tus vecinos te da resultado, entonces hay que hacerlo, ¿no? Sin embargo, sí podemos ver que el 80%, como dices, de tu venta obviamente está a través de la tecnología. Y esto nos lleva obviamente a que como ya lo dije, no importa qué tipo de negocio tengas, qué tipo de producto, lo importante es implementar la tecnología como la base de la venta de mi producto, ¿no? Sí, porque ocupas tú ese peso para llegar a los 100. O sea, ese 20% sí es muy importante también. Claro. Ese 20%, ahí vienen los volantes, viene la entrega a personas directamente que no conocías. Porque si es 20% no puedes llegar al 100%. Porque incluso, exactamente, porque si en este 20% llegas al 100%, incluso no llegas a nuevos clientes, ¿no? Exactamente. No llegas a nuevos clientes. Entonces, aquí prácticamente ya para cerrar sería, ¿cómo puedo, mediante la tecnología, encontrar clientes, ¿no? Que es lo que está haciendo Alonso. ¿Cómo puedo, mediante la tecnología, incluso llevar mi producto o mi servicio a mis clientes? Y obviamente, ante esta pandemia, ¿cómo puedo implementar o aprovechar la tecnología para mejorar mi negocio? Esas serían algunas de las preguntas que las dejo ahí para que usted pueda contestarlas, reflexionarlas y obviamente a su negocio se vea beneficiado, ¿no? Pues en este caso hemos cubierto los 4 o 5 puntos que tenemos ahí ya.
y espero que cada uno de ustedes que nos está viendo a través de este video pueda implementarlo, ¿no? Que de eso se trata. Usted puede tomar cada una de las ideas que nosotros trabajamos aquí. Este es un tipo de producto, no quiere decir que alguna de las ideas que usted vio aquí no la puede implementar a su producto. Claro que lo puede hacer. Obviamente también lo que hay que hacer es simplemente adaptar. Estas son ideas que salen de un producto que es real, de una persona que es real y que está emprendiendo de manera real, ¿sí? Y pues que simplemente nos está dando su experiencia, nos está compartiendo qué es lo que ha hecho, y que obviamente pues yo les estoy dando esta parte de lo que es la información, la teoría de cómo poder aplicarlo, ¿no? Y esto es lo interesante de ver cómo esa teoría se aplica o se aterriza a la realidad. Pues yo te agradezco, Alonso, que nos hayas compartido tu experiencia. Yo sé que hay muchos que están haciendo algo parecido, es decir, emprender, buscar planes, estrategias, pero que estoy seguro que estos puntos les van a ayudar a que su negocio obviamente se vea potencializado, ¿no? Que de eso se trata. Yo te agradezco nuevamente a ti que me estás viendo, y te recuerdo que estamos nosotros aquí para servirte, para ayudarte, para poder ver incluso cualquier otro tema en el que te haya quedado duda. Si gustas, puedes mandarnos tus propuestas, tus sugerencias directamente a mi página de Facebook, que es Maestro Miguel Coach Financiero, Maestro Miguel Coach Financiero. El programa anterior comenté también de que me puedes encontrar ahí en el programa de Tere Coronado, 101.9 FM Globo. También se transmite el programa a través de internet. Te puedes meter ahí al buscador, le puedes poner simplemente 101.9 transmisión o emisión, y ahí te aparece el link para que puedas escuchar el programa y los tips o los consejos de educación financiera, que son los viernes a la 1:30 de la tarde. Todos los viernes a la 1:30 de la tarde ahí nos puedes encontrar. También ahí, como te digo, en la fanpage en Facebook, que es Maestro Miguel Coach Financiero, donde obviamente pues también comparto estas invitaciones que me hacen. En este caso, gracias nuevamente a Crea Cultura, a Everardo Ortiz, a Ileana Becerra, que me invitan a compartir este tema tan interesante. Y nuevamente pues gracias a Alonso Ibarra, mi amigo, mi compañero, que en este caso pues vino a compartir sus experiencias a través del emprendimiento que él está realizando, ¿no? Yo por mi parte, bueno, sigo ofreciendo estos talleres, sigo ofreciendo estos cursos también, gracias a las plataformas que también nos hacen llegar hasta todos ustedes. Porque, como ya lo dije, pues parte de todo esto es utilizar la tecnología como base de lo que uno hace. En este momento, bueno, pues yo me mantengo ofreciendo conferencias virtuales, esperemos que próximamente ya cursos de manera un poquito más presencial, dependiendo de la capacidad que se tenga, pero que de igual manera yo los invito a que estén pendientes, porque vamos a seguir trabajando, trayéndoles más información, trayéndoles más talleres, conferencias, donde podamos aprender esto de la educación financiera, que también es muy importante en este caso para el desarrollo de negocios, finanzas personales también, temas al respecto pues también los podemos tratar. Entonces te agradezco nuevamente, agradezco este espacio de Crea Cultura por habernos permitido estar aquí, y bueno, pues nos vemos en la próxima conferencia, taller o curso, dependiendo de la invitación que me hagan. Y bueno, pues no me resta más que despedirme por el día de hoy. Gracias y nos vemos en la próxima emisión.